Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Asesino de dioses. Inusuri. Resumen. Catelyn Stark rezó por la muerte de Jon Snow. Pero, ¿y si en lugar de la peste, los dioses decidieran jugar una mala pasada? Descubre cómo Jon Snow da un vuelco al tablero y deja a todos atónitos. ¿Traerá Jon la paz o simplemente cambiará un juego por otro? Notas. Descargo de responsabilidad. Juego de Tronos y Campione no me pertenecen. Solo los estoy utilizando prestados. He leído muchísimos fanfics de God/Asoyaf y Campione, pero nunca un crossover de ambos. Así que decidí escribir uno, principalmente porque me apetecía, y siéntanse libres de disfrutarlo. El problema con este tipo de crossovers es que se desarrollan en universos diferentes, así que decidí tomar el principio de Campione e implementarlo en God. Espero que quede al menos una cuarta parte de bien de lo que imaginaba. El inglés no es mi idioma nativo, y siempre agradezco las críticas constructivas. Ahora, sin nada más que decir, disfruten. Capítulo 1. El nacimiento del rey. Texto del capítulo. El nacimiento del rey. Hablando con normalidad. Pensamientos/monólogo interior. Gritos. Los dioses hablan. Jon Snow, de 8 años, no era feliz con su vida, pero se sentía satisfecho. Era la única mancha en el honor de su padre, Ned Stark. Lo sabía y deseaba con todas sus fuerzas borrar esa deshonra. Quería ser un gran espadachín como su padre, pues este había derrotado a Ser Arthur Dayne, la espada del amanecer. Tenía todo lo necesario para vivir cómodamente, mucho más que la gente común de Ciudad Invernalia. Pero lo que más anhelaba era el amor de una madre. Veía como Lady Catelyn adoraba a Rod, Sansa, al pequeño Bran y a la recién nacida Arya. La primera vez que se atrevió a llamarla madre, Lady Catelyn fue castigada severamente y enviada a la cama sin cenar. Ese día comprendió que la palabra bastardo susurrada por las criadas y los guardias iba dirigida a él y lo que significaba. Lloró hasta quedarse dormido aquella noche. Al día siguiente, despertó y encontró a su padre sentado junto a su cama. La primera pregunta que le hizo fue sobre la identidad de su madre. Su padre se quedó callado al instante. Le aseguró que, pasara lo que pasara el día anterior, seguía siendo un Stark y que la sangre de los reyes del invierno corría por sus venas. Pero Jon insistió y se negó a escuchar nada que no fuera la verdad. Una expresión de cansancio apareció en el rostro de su padre, quien se vio obligado a abrir los ojos a la realidad de su condición, a cómo se trataba generalmente a los bastardos. Aún así, cuando insistió, le dijeron que le revelaría la identidad de su madre cuando se sintiera preparado. Entonces juró que se convertiría en el mejor espadachín del norte. Quizás si demostraba su valía, su padre lo reconocería y le revelaría la identidad de su madre. Se dedicó por completo al manejo de la espada. Tanto que Jory se vio obligado a enseñarle material avanzado. La gente común empezó a murmurar cuando obligó a su hermano Robb a rendirse, pero a él no le importó, aunque a alguien sí. Cuando quedó claro que pronto estaría listo para el combate cuerpo a cuerpo, Ned Stark intervino. Ned Stark estaba contento de que Jon dedicara su tiempo y energía a aprender a usar la espada, pero su esposa no estaba contenta con el ritmo. Robb había sido eclipsado por el bastardo, y eso era inaceptable para el heredero, y mucho menos para el heredero del Señor Supremo del Norte. Llevó a Jon aparte y hablaron del tema. Al ver que no cedería, se vio obligado a buscar una solución alternativa. Pensó que no bastaría con saber blandir la espada. Si de verdad quería destacar, debía tener una mente a la altura de sus habilidades marciales. Se vio obligado a asistir a clases junto a su hermano Robb, algo que hizo a regañadientes. A pesar de ello, no le interesaba la política, solo la historia. Pensaba que no se esperaba que gobernara ningún territorio. La única razón por la que asistía a las clases era para aprender historia, pues su padre le había enseñado que la historia era una gran maestra. Claro que al maestre Luwin no le importaba, pues le obligaba a completar las mismas tareas que a Robb. Su hermano, divertido por sus tibios intentos, comentó que podrían formar un equipo de dos, uno con la inteligencia y el otro con la fuerza bruta. Jon se alegró de la idea y le prometió a Robb que siempre estaría ahí para él.
Sabía que, pasara lo que pasara, siempre contaría con su hermano. Pero en ese momento huía despavorido de un caballero demente. La anciana Nan quería unas raíces y él se ofreció voluntario para ir a buscarlas. Normalmente, una de las doncellas habría sido la encargada de recogerlas, pero Lady Stark había estado de mal humor desde que la pequeña Arya pronunció sus primeras palabras ese día, y la cosa se había puesto fea. No hacía falta tener la cadena de maestre para saber que había intentado decir Jon, y Lady Stark estaba furiosa. Había aprovechado la oportunidad para escapar de su ira. Esperaba que se le pasara el enfado antes de la puesta de sol. Ya había recogido las raíces y esperaba que anocheciera antes de emprender el camino hacia el castillo. Sabía que su padre le había prohibido quedarse en el bosque después del atardecer, pero él estaba fuera para sofocar la rebelión de los Greyjoy y quería ponerse a prueba. Había robado un cuchillo de caza de la armería para su seguridad. Debido a su vida protegida, estaba sobreestimando sus habilidades y ahora se arrepentía de su decisión. Un momento estaba caminando por el bosque cuando, de repente, un fuerte trueno lo sobresaltó. Era un día inusualmente despejado, sin una sola nube en el cielo. Escuchó el tintineo de la cota de malla y vio que un caballero altísimo estaba frente a él, bloqueándole el paso. Se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar, pues los caballeros eran raros en el norte, pero este era especialmente imponente, casi etéreo. No solo era alto, sino también corpulento. Si tuviera que compararlo con alguien, sería con la montaña que cabalga. Su armadura negra era de alta calidad, por lo que pudo intuir, sin una sola imperfección a la vista. No sabría decir cuál, pero era como si la armadura emitiera un brillo etéreo. Su rostro estaba oculto tras una visera con 2 agujeros para los ojos, que brillaba con una luz blanco-dorada. Su capa ondeaba con un viento invisible. Sus botas estaban limpias, como si la nieve y el barro del suelo no pudieran tocarlo. Tal vez venía a caballo, pero Jon no vio ningún corcel en las cercanías. Él era la viva imagen de uno de los dioses de Lady Catelyn, el guerrero. Antes de que pudiera decir nada, el caballero sacó su espada, que llevaba colgada a la espalda. Incluso cuando sintió que se le erizaba el vello de la nuca por el miedo, no pudo evitar admirarla. Era más grande que cualquier espada que hubiera visto jamás, incluso más grande que hielo, la espada ancestral de los Stark. Brillaba en el crepúsculo con más intensidad que su armadura. Era tan hermosa que, inconscientemente, extendió la mano derecha para tocarla. Al segundo siguiente, sintió un dolor inimaginable en la mano. Un grito desgarró su garganta, interrumpiendo sus pensamientos y devolviéndolo a la cruda realidad. Retiró el brazo bruscamente, pero sintió que algo faltaba. Al extenderlo, la sangre se le heló. Le faltaba todo lo que estaba por debajo del codo. Tardíamente, vio su brazo, el de la espada, en el suelo y al caballero aún en el mismo sitio. Un terror paralizante le atenazaba el corazón. El caballero lo observaba con indiferencia. ¿Vas a huir? La voz no era fuerte, pero sonaba como un grito de guerra. A Jon se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Por qué haces esto? ¿Quién eres? No pudo evitar preguntar. Sabía que iba a morir. Era inevitable. Pero a pesar de todo, no pudo evitar rezar por un milagro. Si lograba que el caballero hablara, tal vez se aclararía el malentendido. Si no, tal vez los hombres de su padre, que podrían estar buscándolo, llegarían al lugar. Después de todo, no estaba lejos de las murallas de Invernalia. Alguien debería haber oído su grito. Te lo pregunté, pagano, ¿vas a huir? Todo el valor que le quedaba lo abandonó. La muerte estaba frente a él y él era el objetivo. Eso era todo, iba a morir. Su brazo de espada estaba cortado, su sueño se había acabado. Y jamás cumpliría la promesa que le había hecho a su hermano. Jamás alcanzaría su meta. De repente, sus piernas cobraron fuerza. La idea de dejar a su hermano sin darle ninguna respuesta era inaceptable. Corrió de vuelta hacia el espeso bosque, pues dirigirse hacia Invernalia significaba dirigirse hacia el caballero, y eso era una muerte segura. Tras correr un buen rato, se obligó a mirar atrás. El caballero no estaba a la vista. Antes de que pudiera exhalar, alguien lo agarró por la nuca y lo arrojó contra un camión enorme. Sintió como si se hubiera roto algo. El dolor le destrozó la espalda.
Abrió los ojos a la fuerza mientras su visión se nublaba. La muerte estaba frente a él, con la espada colgada al hombro. Jon no pudo contener el temblor. Normalmente no me habría molestado en venir aquí. Matar a un enano no suele merecer la pena. Pero no podía dejar pasar la oportunidad. La promesa era demasiado tentadora. ¿De qué estás hablando?, preguntó, esforzándose por abrir la boca sin sollozar. Vio cómo la espada se balanceaba con lentitud y un nuevo e inimaginable golpe volvía a destrozar su cuerpo. Luchó contra el dolor ensordecedor para intentar ponerse de pie. Pero no pudo. Vio, aturdido, cómo sus piernas se separaban por debajo de los muslos. Eres sorprendentemente ágil. Si fueras otra persona, me habría encantado darte mi bendición, pero no puedo permitir que sigas huyendo. Ya he abusado de su hospitalidad. La voz del caballero sonaba algo arrepentida, pero Jon no estaba seguro. Estaba entumecido, lisiado y no valía nada para nadie, y mucho menos para su padre y su hermano heredero. Aunque pudiera, no iría a ninguna parte. No podía hacer nada más que escuchar a ese demonio que había adoptado la identidad de un caballero. Voy a morir. Al menos dime por qué el caballero lo agarró del cuello con fuerza y lo inmovilizó contra el árbol. Aunque seas un pagano, tienes razón. Deberías saber la razón de tu muerte. Escucha bien, entonces. Somos los 7 que son uno y la dama de Invernalia rezó por tu muerte. Normalmente ignoraríamos tales oraciones, pero ella ofreció algo que no podíamos ignorar. Ofreció a su hija Arya estar como nuestra novia. Nosotros, los 7, hemos prosperado en el sur del cuello, pero el norte siempre ha estado fuera de nuestro alcance. Cuando conquistamos casi todo Poniente, tu antepasado, Theon el Lobo Hambriento, nos esperaba en el cuello. Después de varios intentos, nos dimos cuenta de que encontrar raíces en el norte era casi imposible. Vosotros, los antiguos dioses, os encargasteis de ello. Pero cuando la dama de Invernalia nos rezó, vimos una oportunidad. Si pudiéramos poner nuestras manos sobre un Stark, no nos sería demasiado difícil subyugar el norte. Vuestro señor ya nos ha proporcionado una base en el corazón del norte al permitir un septo en Invernalia. Para el próximo siglo, todo Poniente nos adorará. Todo tuvimos que acabar con un pequeño dragón, un pagano condenado 2 veces. Alégrate de que tu muerte haya servido a un propósito superior, pero no te preocupes. Somos un Dios benevolente. No dejaremos que tu alma se escape al infierno. Al menos lo intentaremos, pero no hay garantía. El guerrero, ahora identificado, clavó su espada en su vientre y atravesó el grueso tronco. Su sangre, que brotaba de su cuerpo, alimentó las raíces del árbol. Así es como muero. Nadie que me cuide. Morí por un trato de la odiosa Lady Stark. Sin conocer jamás el amor de una madre. Sin saber jamás su nombre ni si siquiera estaba viva. Si aún vivía, me estaría esperando. Ahora nunca lo sabré. Todo esto porque Lady Stark negoció el futuro de su hija. No es justo, no es justicia. La odio. Odio esto. Odio esto. Odio esto. Odio esto. Su mano izquierda encontró el mango de su cuchillo de caza, que había robado de la armería. Con sus últimas fuerzas y furia, clavó la hoja en la única abertura que había encontrado. La hoja se atascó en el orificio del protector facial. Desafortunadamente para el guerrero, este se apoyaba en Jon mientras hablaban, y el repentino ataque lo tomó por sorpresa. El guerrero no estaba preparado para tal ataque, confiado en su invulnerabilidad. Esto le dio a Jon una última oportunidad, que aprovechó para darle un cabezazo antes de quedar demasiado aletargado para moverse, clavando el cuchillo aún más en la herida mortal. El guerrero soltó la espada mientras caía de rodillas. Así que esto es todo. Morir a manos de un mortal. Guerrero vencido por un simple niño. Parece que mi apuesta terminó costándonos caro. Muy bien, saborea esta victoria, pagano. Afila tu espada, pues puede que nos hayas derrotado, pero ahora te has puesto en el punto de mira. Muchos más vendrán por ti ahora. Ya veo, tienes un destino que cumplir. Prepárate, porque ahora has entrado en un plano superior al de cualquier otro mortal, y a los demás dioses no les gusta eso. Prepárate para nuestra revancha, joven matadioses. El guerrero entonces se convirtió en motas de luz.
La espada que lo apretaba contra el árbol también desapareció y cayó al suelo del bosque. Jon estaba seguro de que estaba delirando por la pérdida de sangre. Las palabras sin sentido del guerrero fueron atribuidas a su mente delirante inventando cosas. Sus ojos se nublaron mientras yacía allí. No había esperanza para él, porque incluso si por algún milagro alguien lo encontrara, ya sería demasiado tarde. Estaba seguro de que no quería que nadie lo encontrara, sin brazos ni piernas. Tal vez su padre lloraría, Robb sin duda estaría desconsolado. La única que se sentiría aliviada con su muerte sería Lady Stark. Al menos alguien sacaría provecho de su desgracia. Sin más pensamientos y con el corazón lleno de remordimientos, cerró los ojos y exhaló su último suspiro.